Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y vamos a compartir la primera lectura, Hechos capítulo 3, versículo 1. A veces creemos que el dinero es toda la felicidad. Había un hombre paralítico que tenía mucho tiempo enfermo en una camilla, acostado, y lo habían acostumbrado, lo habían enseñado a colocarlo en una puerta del templo, y en esa puerta él se encargaba de pedir limosna a todos los que entraran. El paralítico ya vivía de esa manera, ya tenía ese hábito, tenía ese apego al dinero, y era lo que le habían enseñado. Y resulta que un día se acercaron Pedro y Juan, pero como misioneros no tenían plata. Judas había muerto, era el ecónomo, los apóstoles quedaron sin nada y fueron a orar, pero con Dios. Y cuando fueron a orar, vieron al paralítico a los ojos. Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina, ponte de pie, hombre. Y lo levantó. Dice, soltó lo que tenía, botó lo que tenía y se puso a alabar a Dios. ¿Cuántas personas andan en la vida pensando que el dinero es toda la felicidad? ¿Cuántas personas andan en la vida pensando que la felicidad está en tener dinero y es mentira? Cuando el hombre vio el dinero y vio la salud, se quedó con la salud y se puso a alabar a Dios y a bendecir y lanzó todo lo que tenía. A veces la gente, y yo se los he dicho, se mata la vida, se acaba la vida, se la destruye, completica años y años trabajando para conseguir dinero y después toda esa platica que hicieron la agarran y la destinan para conseguir salud, para comprar la medicina, para comprar lo que le manden, y se acabaron la vida y se acabaron la salud. Aquel hombre paralítico estaba pidiendo dinero y le enseñaron de Cristo y de las cosas de Dios, y el hombre botó aquello y se quedó con Cristo. Por eso Jesús llegó a decir: el hombre que se encuentra con una perla de gran valor, vende las demás y compra aquella perla. Es capaz de dejar todas las cosas por seguir al Señor. Pero hay mucha gente que anda bien apegada al dinero. Y anda enferma, pero apegada al dinero. Y anda mal, sin poder separar, pero apegada al dinero. Y anda mal de salud, de vida y de todo, pero está apegada al dinero y no quiere salir de ahí. Este paralítico salió de ahí. Pedro le dijo: hay alguien mejor, hay un Dios todopoderoso y hay un Cristo que resucitó de entre los muertos, y ese te puede dar lo que necesita. En el nombre de Jesucristo, párate y camina. Lo levantó y aquel hombre botó todo lo que tenía. ¿Cuándo será el día que ustedes y yo nos desacostumbremos a lo que nos han acostumbrado? Desaprendamos lo que hemos aprendido. Si no tenemos dinero en las bolsas, no somos nada. Ni de la casa salimos, ni vamos a ningún lado porque no tenemos el dinero. Si no tenemos en nuestra bolsa algo material, entonces nosotros somos personas bien tristes y bien cabizbajas porque no tenemos nada.
Si tenemos la cartera o la tarjeta vacía, el banco sin dinero, andamos tristes, decaídos, deprimidos. Ahí tirados como el paralítico, pobrecito de mí, no me han pagado, yo no tengo nada. Y hoy la palabra de Dios nos muestra que hay alguien más importante y alguien mejor que nos puede conceder la salud, que nos puede conceder la vida, y ese se llama Jesucristo nuestro Señor. Y hoy la palabra de Dios nos enseña que debemos aprender a confiar en Él. Miren cómo dice Hechos capítulo 3, una historia muy bonita que sucedió. En aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo para hacer oración vespertina a eso de las 3 de la tarde. Primera enseñanza, los apóstoles que estaban bien cerquita de Jesús, que eran uña y mugre con Jesús, que eran bien amigos de Jesús, hacían oración en el templo. Ustedes y yo, que estamos bien lejos de Jesús, que a veces vamos a misa, que a veces leemos Biblia, que a veces ni siquiera oramos. Un discípulo de Jesús sin oración no puede ser. Y hay muchos que no oran y no le piden a Dios ni nada. Había un hombre lisiado de nacimiento que diariamente llevaban y ponían en la puerta llamada La Hermosa para que pidiera limosna y a los que entraban en el templo. Había un hombre que habían enseñado a hacer una máquina de hacer dinero. Lo utilizaban para que pidiera dinero. Y el hombre estaba acostumbrado a que le dieran platica, a tener lo suyo. Ustedes no crean que la gente que pide en la calle o que por ahí anda pidiendo, no le dan, sí le dan. Y a veces tienen bastante. ¿Y cuál es el problema? Que al igual que el hombre, se acostumbran a pedir dinero, a vivir del dinero y solamente dinero. Lo llevaban sus familiares y le decían, aquí está, acuéstate ahí, pide dinero a todo el que pase. ¿Y usted imagina cuánta gente entraba en el templo? ¿Cuánta gente iba? Era la hora de la oración. Y en la hora de la oración la gente buscaba el templo. Y llegaba al templo y ahí en La Hermosa estaba. Y la gente decía, este es el enfermo que siempre traen. Vamos a darle algo. Y ahí le daban algo y le colaboraban. Y aquel enfermo estaba acostumbrado a tener dinerito. Estaba acostumbrado a tener lo suyo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. No los peló. Vienen Pedro y Juan, esto me pueden dar plática. A ver, dame limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y Pedro le dijo, míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran alguito. Entonces Pedro le dijo, no tengo oro ni tengo plata. Yo no traje nada al templo. ¿Usted imagina usted? ¿Qué le daban al enfermo? Oro y plata. Le daban buenas monedas, le daban buena ayuda. Pobrecito, vamos a ayudarlo, vamos a colaborarle, vamos a tenderle la mano, sí. Y Pedro los vio y le dijo, mire, de mí no espere ni oro y de mí no espere plata. Pero mire lo que viene. No tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo se lo voy a dar. Eso me encanta. De lo que tengo se lo voy a dar. En el nombre de Jesús, Nazareno, levántate y anda. Y tomándolo de la mano, lo incorporó y lo paró. Pero dijo, yo estoy bien vacío. Yo no tengo oro, yo no tengo plata, yo cosas materiales no tengo. A ver, enfermo, yo cosas materiales de dinero, de eso yo no tengo. Pero lo que tengo sí se lo voy a dar en el nombre de Jesucristo. Párate de ahí esa camilla, tírala y ponte a caminar. Y aquel hombre empezó a caminar. Miren, Pedro y Juan no tenían dinero y gracias a Dios no tenían dinero. Porque si fueran tenido dinero, ahí le lanzan una moneda y el paralítico se queda tirado ahí. Porque si fueran tenido alguito, ahí lo dejan tirado con su moneda. Ahí lo dejan tirado con su avaricia. Ahí lo dejan tirado con su problema de tener y de tener. Porque no crea que la gente que anda pidiendo limosna no anda sacando cuentas y no anda diciendo este me dio, aquel no me dio. Y empieza a crearse una avaricia. El contacto con el dinero, el contacto con la plata nos hace a nosotros querer más y querer más y querer más. Por eso Efesios 5:5 dice que el amor al dinero es una idolatría. Porque la gente entre más tiene, más quiere. Porque la gente entre más dineros tiene, más quiere producir, más quiere tener y no para ayudar y no para tender la mano a nadie. Quieren tener más dinero y más dinero para despilfarrarlo, botarlo y acabarlo. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? No tengo oro ni plata,
pero lo que yo tengo se lo voy a dar. En el nombre de Jesucristo, a ver, ponte de pie y camina. Si fueran tenido dinero, ahí se queda el paralítico. Y el hombre se levantó. Pedro y Juan tenían a Cristo en su corazón. Pedro y Juan tenían a Dios. La mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos no es el estudio, no es la vida, no es la casa, no son las cosas materiales. La mejor herencia que le puede dejar a sus hijos es a Jesucristo, la fe que usted le puede dar. Aquel hombre estaba lleno de avaricia y estaba enfermo y estaba decaído, y los apóstoles, Pedro lo levanta y le dice: no tengo nada, aquí te doy lo que tengo. A Jesucristo lo levantó, y eso es lo que hace el Señor cuando llega la persona, a la vida de una persona, lo levanta de la camilla, lo levanta de la postración, lo levanta del lugar donde se anda cayendo, donde anda pecando. Y es lo que ustedes y yo debemos vivir en este tiempo de resurrección del Señor. Debemos levantarnos del pecado, debemos levantarnos de las cochinadas, debemos levantarnos de esa camilla que nos tiene tanto tiempo pegada, que nos tiene tanto tiempo ahí tirados. Debemos levantarnos de todo pecado que nos está apartando de Dios. En el nombre de Jesucristo, levántate, no tengo más, pero lo que tengo te lo doy. Párate, ponte de pie y vámonos caminando. Pedro logró que aquel paralítico se acercara a Cristo y le dio lo que tenía, que era a Cristo, al Señor. Ustedes y yo no logramos que ni los hijos vayan a misa, pues ahí se quedan tirados. En la camilla, en los muebles, en las camas, al frente del televisor. Ustedes, mujeres, no logran que sus esposos se levanten de esa cama, maten la pereza, la tiren de lado y se vayan con ustedes a misa. Y por eso llegan ustedes solitas a misa. Ese levántate y camina es el mismo que debemos tener nosotros para decirle a las esposas: párense de ahí, dejen la flojera, vámonos al retiro, vámonos a la misa, vamos a la celebración. Ese levántate y camina son las palabras que Pedro le dice a aquel hombre que está tirado, que está postrado y no puede levantarse de ahí porque está lleno de avaricia, está lleno de enfermedad, está pegado al suelo y está tirado. Y Pedro le pone la mano y lo levanta. Ese levántate y camina es el que debemos decirle nosotros a las personas cuando nos acercamos a Cristo. Conocí a Jesucristo, me enamoré de las cosas de Dios y aquí estoy. Pedro le digo: levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Me encanta ese pedacito. Lo tomó de la mano, no solamente le habló, sino que lo agarró de la mano. Fue una persona cercana. Sabía que el paralítico apenas estaba empezando a caminar. Sabía que el paralítico apenas estaba empezando a levantar. ¿Cuántas personas necesitan de nuestras manos para levantarse? ¿Cuántas personas necesitan de nuestras manos, necesitan de nuestro apoyo para salir de los vicios, salir del pecado, salir de la enfermedad? Y ustedes y yo, que somos de iglesia, estamos en la iglesia, sabemos de Cristo, amamos a Cristo, estamos llenos de Dios, no somos capaces de levantarlos y decir: vámonos, camina. No somos capaces de tender una mano. Por eso tantos católicos se van con los protestantes. Por eso católicos dejan la iglesia católica. Porque ustedes y yo, que estamos llenos de Dios, no somos capaces de levantarlos. Porque ustedes y yo, que somos católicos domingueros y vamos a misa, no somos capaces de levantarlos. Porque ustedes y yo, que somos católicos, creyentes, apostólicos y romanos, dijo la viejita, no somos capaces ni siquiera de tender la mano para ayudarle a salir. Pedro se agachó, le ayudó, le tendió la mano. Venga para arriba, mijo, párese de ahí, de esa camilla. No se quede ahí, yo quiero que se levante. Y esa es la actitud de todo creyente. ¿Por qué les predico? ¿Por qué les evangelizo? ¿Por qué les hablo de Dios? Para que ustedes también se levanten, para que ustedes dejen la pereza, para que ustedes dejen la flojera. ¿Por qué me encargo de predicarles el evangelio todos los días, a pesar del cansancio, a pesar del trasnocho, a pesar de muchas cosas? Para que ustedes se levanten y les tiendo la mano, porque les hablo de la palabra de Dios. Les hablo de la palabra del Señor para que la gente se levante. Pero a veces nosotros no queremos ni lavar ni prestar la batea. Si estamos nosotros mal y no nos levantamos, ¿a quién vamos a levantar? Si estamos más caídos nosotros que el paralítico, si estamos más en el piso que el paralítico, si estamos más derrumbados en el pecado, en el vicio, ¿cómo vamos a levantar a un pecador? ¿Cómo vamos a levantar a un hermano? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara usted le va a decir a un borracho: párate de ahí, levántate, si tú eres un borracho? ¿Con qué cara le va a decir a su hijo: deje el chisme, si usted es una chismosa? ¿Con qué cara le va a decir a su hijo: deje de estar robando, si usted es un ladrón?
El levántate es porque estás de pie. El levántate es porque puedes ayudarlo. El levántate, Jesús se lo dijo, Pedro se lo dijo al paralítico porque él estaba agarrado de Cristo y él estaba bien parado. Cuando usted le vaya a decir a alguna persona, levántate, cuando usted vaya a levantar a alguna persona, cuando usted lo vaya a parar, cuando usted le vaya a tender la mano, asegúrate de estar parado, asegúrate de estar al lado de Cristo. Porque muchos quieren parar a otros, pero están derrumbados. Y si un ciego guía a un ciego, los dos caen en el mismo hoyo. Otros quieren ser guías de otros, otros quieren tenderle la mano para que la gente se levante, para que la gente se transforme, pero por dentro están ahí todos derrumbados y caídos. ¿Cómo lo levanta? Ni a empujones que usted le pegue va a levantar a alguien si usted está caído. Primero párese usted, primero levántese usted, póngase de pie como Pedro y Juan, agárrese bien de Jesucristo y ahí sí, vamos para arriba, párese mijo. ¿Cómo va usted a levantar una persona si usted está en el mismo agujero, en el mismo entorno, en el mismo hoyo? ¿Cómo lo va a sacar de ahí? ¿Cómo le va a tender la mano? ¿Cómo lo va a ayudar? Si usted está peor que él, si su condición es peor todavía, si su vida es un desastre, si su vida es un desorden, ¿cómo lo va a levantar? ¿Cómo le va a decir párate de ahí? ¿Cómo le va a decir levántate de ahí? Echen cabeza. Levántate, y tomándolo de la mano, él estaba parado, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso en pie y empezó a andar y entró con ellos en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. Pedro estaba de pie y Pedro estaba parado y por eso logró levantar a aquel paralítico que llegó feliz y contento al templo alabando a Dios. Mire, vivía en la puerta del templo pero no entraba. Vivía cerquita del templo pero para adentro no pasaba. Vivía pidiendo limosna, aprovechándose y valiéndose por amor al dinero, pero no entraba. Y cuando Pedro lo levanta, me encanta porque dice, lo primero que hizo fue entrar al templo a alabar y bendecir a Dios. Cuando una persona se levanta del pecado, cuando una persona se levanta del vicio, no tiene miedo de ir al templo a alabar a Dios. Cuando una persona le tiene miedo y fobia al templo y no quiere ir y yo no voy a la iglesia porque es que en la iglesia hay pecadores, porque se van a dar golpes de pecho, porque yo le puedo dar la gloria a Dios a mi manera, esa persona no se ha levantado y está caída. Pero cuando una persona se levanta, se transforma, cambia su vida, busca a Dios, se acerca a Dios. El levantarse es comenzar nuevamente. El levantarse es buscar a Jesucristo, camino, verdad y vida. El levantarse es poder entrar en el templo. El paralítico lo colocaban en la puerta del templo. Al paralítico lo llevaban y lo tiraban allá en la puerta. Y lo dejaban puesto en la puerta ahí todo el día pidiendo limosna. Sabía del templo, conocía el templo, pero no entraba. Sabía que el templo estaba, sabía que estaba al pasar la puerta, pero no pasaba. Y el día que Pedro y Juan le concedieron el milagro, hablaron con Cristo y le concedieron la oportunidad de caminar, el hombre lo primero que hizo fue entrar en el templo. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Pues mire, que cada vez que Dios nos dé un favor, que cada día que Dios nos dé una bendición, que vayamos al templo a darle gracias. A veces los hijos nacen y ni siquiera los padres los van a presentar. A veces los hijos cumplen años y los padres no van a hacerle una misa de acción de gracias. No los llevan al templo. Pero sí los llevan a fiestar. Pero sí lo llevan a comer. Pero sí lo llevan a comprarle algo. A veces los esposos cumplen aniversarios y no son capaces de ir al templo a dar gracias a Dios. A veces las personas cumplen años y no van al templo. El paralítico que vivía al pie del templo no entraba. Pero cuando Pedro y Juan lo levantaron, fueron tan buenos que se lo llevaron al templo y él entró al templo alabando y bendiciendo a Dios. Todo el pueblo que lo vio caminar y alabar a Dios, todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta, no entraba, sentado en la puerta, la hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Le cambió la vida de estar en la puerta, de quedarse afuera, a entrar. Le cambió la vida la predicación de Pedro y de Pablo, de Pedro y de Juan. Le cambió la existencia, las palabras que le dijo.
Le cambió la vida el levantarlo y ponerlo de pie y de tenderle la mano, hasta el punto de que el que estaba sentado en la puerta, la hermosa, ahí no estaba, sino que estaba adentro. Había pasado, había ido más allá, había cumplido la misión de poder acercarse a Dios. Y nosotros que estamos en la puerta debemos pasar. Y nosotros que estamos en la puerta debemos pertenecer, integrarnos a nuestra capilla, a nuestra parroquia. No es solamente quedarse en la puerta como puro espectador, viendo, observando, más nada. No solamente es quedarnos en la puerta como el hombre, preocupado por la plata, preocupado por el dinero, pero no preocupado por Dios. Es entrar. El paralítico entró para alabar a Dios. Bueno, pues, mañana seguimos conversando, si Dios quiere, de la palabra.